Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Que Dios en esta mañana envíe una palabra de bendición para nosotros. En esta mañana su Santo Espíritu reposa sobre nuestras vidas, de tal manera que podamos nosotros llegar delante de nuestro Padre Celestial y darle las gracias. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite en esta mañana poder acercarnos, poder hablar y tocar un momento de su grandeza, de su majestad, de su fidelidad para con nosotros en cuanto Él nos ama tanto. Es grande el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Es grande el amor de Dios que, hermano, Él se complace cada día en nuestras vidas, ayudarnos, intervenir en cada asunto, en cada problema, para que su nombre sea exaltado y para que en el nombre de Jesús, hermano, sea dado a conocer su maravilla, sea dado a conocer su grandeza. La misma Escritura nos enseña, hermano, que Dios no de todos se agrada, no a todos ama a Él. Mientras meditaba yo en la palabra del Señor, el Señor envió a mi corazón una palabra que Él no es amigo de cualquiera. Él no es compañero de cualquiera. Él no se sienta a la mesa con cualquiera. Porque en su gran amor y en su paciencia y en su benignidad, hermano, Él tiene mucho amor por los hombres. Él tiene mucha piedad sobre los hombres. Él se apiada. Este tema le he puesto, hermano, hoy el Señor Espíritu habló en mi vida. Él no es amigo. Él no es amigo del escarnecedor, sino de aquellos que hacen su voluntad. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha confusión en cuanto al verdadero evangelio, pero sobre todo en cuanto al verdadero amor hacia el verdadero Dios. Y hablo sobre todo los hombres en general, los hombres tanto los de adentro como los de afuera. Hermano, todavía no hemos aprendido qué es el amor hacia el Padre. Es importante entender la manera como Él nos ama, la manera como Él nos ha amado. Qué tan importante entonces entender la importancia delante de nuestro Padre Celestial, que el amor hacia el Señor, hermano, o el amor que Él nos tiene a nosotros es muy grande e infinito. Porque la Escritura dice en el libro de Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, y esta es la condenación. La única manera que el hombre pueda ser condenado hermano, es porque ama más las tinieblas que la luz. Dice, porque Dios amó de una manera, y esta es la manera. De tal manera, dice, ¿cuál fue su amor? ¿De cuál fue la manera como Él amó? Él amó, no amó de lengua, Él no amó de boca. Él amó a través del sacrificio de la cruz. De esa manera Él nos amó. Pero dice, de tal manera fue el amor al mundo, que con el amor que Él nos tenía o Él nos tiene, consistía, hermano, en salvarlo y no en condenarlo. Cuando se habla al mundo, está hablando de todos los hombres. Dios, el sacrificio de la cruz, hermano, no hay un hombre en la tierra en el cual pueda decir, Cristo no murió por mí. Cristo no dio su vida por mí. No hay un hombre en la tierra que pueda decirlo. Para que un día cuando se presente delante de Dios,
no diga, Cristo me menospreció, Cristo no quiso nada conmigo, Él fue el que no quiso, Él fue el que me odió, Él fue el que me rechazó, Él fue el que hizo. No. Nadie podrá presentarse delante de Dios, dice la Escritura, y podrá justificarse. Podrá tener un pretexto, una justificación, una excusa en el cual no haya sido salvo, el por qué Dios no lo ayudó, por cual Dios no intervino en su vida. No hay ninguno podrá presentarse delante de Él. Y esta fue la manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La manera en que Él salvó al mundo, hermano, su amor consistía. Dice, amó, de esta manera amó Dios, en que, hermano, ha dado su Hijo unigénito para todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, fue la manera entonces en que Él consistía en salvarlos y no condenarlos. De tal manera, porque Él no vino a condenarlo, porque todavía no había llegado el tiempo, o no ha llegado el tiempo de condenar. Todavía nos presentaremos ante el trono de Dios. Todavía nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, unos para salvación, unos para recibir el reino y otros para que sean enviados al infierno. Todo aquel que no reciba a Jesucristo como su Salvador va a terminar en el infierno. Pero acá dice, hermano, que de tal manera fue su amor al mundo, que su amor consistía entonces en darnos salvación y no condenarnos. No, Él no nos ama como nos amamos nosotros, o decimos que nos amamos aquí en la tierra, como los hombres aman. Él no ama como nosotros. Él ama a través de dando su vida para que el hombre sea rescatado. Dice que de esa manera nos amó porque Él todavía no condenaba, hermano, porque no ha llegado el tiempo todavía de juzgar a los vivos y a los muertos. De tal manera, una prueba, hermano, que él cuando expulsa a los demonios del Gadareno, le rogaron que no los enviara al abismo. Le rogaron los demonios, le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios sentían que ya era el juicio final para ellos, y el Señor les concedió lo que ellos querían y no los envió al abismo. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de juzgar, es el tiempo de salvar. Pero el amor de Dios al mundo es que sea salvo por el sacrificio de la cruz, reconociendo a Jesús como Salvador, hermano, y así ser libres de toda condenación. Por eso el sacrificio, hermano, por cuanto el sacrificio en la cruz alcanzó tanto para justos como para pecadores. Pero no debemos hacer diferencia entre el término pecador con el término burlador. Una cosa es un pecador y otra cosa es un burlador. Acá dice que, hermano, el sacrificio de la cruz tenía cuatro puntas. La reconciliación de las creaciones de los cielos, de todo lo que esté arriba, de todo lo que esté abajo. A un lado Israel y al otro lado los gentiles. De tal manera que el sacrificio la cruz apuntaba hacia los cuatro lados, hacia los cielos, hacia los abismos, hacia los infiernos. Por eso mi Señor Jesús bajó a los infiernos a salvar a aquellos que en los tiempos de Noé habían reconocido al Señor. Después que se ahogaron, habían reconocido que lo que había dicho no era correcto. Aunque se fueron a la gran tribulación en el diluvio, fueron salvos. Eso representa la gran tribulación. Pero, hermano, la salvación todavía está para Israel y para los gentiles. Por eso que entendamos que el amor de Dios al mundo es que sea salvo por medio de la cruz. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera de llegar al cielo. Como dijo mi Señor Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cómo, hermano? No creyendo en Jesús, sino reconociendo el sacrificio de la cruz para ser salvos. Por cuanto el sacrificio de la cruz alcanzó para justos, para pecadores. Pero, hermano, aquí hay algo interesante. Que el Señor dijo algo
que la salvación no está disponible para un burlador. La salvación no está disponible para un burlador. O si un día la tuvo, la perdió o la va a perder. Mateo 12, versículo 31 dice: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La blasfemia. La blasfemia es una manera de burlarse de Dios. Es una manera de burlarse de cómo Dios perdona. Es una manera de burlarse del sacrificio de la cruz. Es una manera de burlarse de la piedad, de la compasión, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvos. Él ama a un pecador. Claro, aún la gente que es pecadora, todavía Dios los ama. Dios los ama. Pero voy a explicar por qué. No a la gente del mundo, porque aquí vamos a hablar de dos características de la gente que es pecador. Hermano, ¿por qué Dios? ¿Por qué unos hombres le dijeron que Él era amigo de publicanos y de pecadores? Porque eso fue lo que el Señor a mí me habló esta mañana. Que le decían que Él era amigo de publicanos y pecadores. La blasfemia es una forma de burlarse de Dios. La blasfemia es una manera de burlarse de la acción burladora, o sea, de la acción, hermano, que se burla de cómo Dios salva. Pues en la cruz se burlaban, de Él se estaban burlando. Por eso el Señor dijo: a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero no se le ha perdonado contra el Espíritu Santo. Esa palabra que en contra el Espíritu, contra el Hijo de Dios, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Está diciendo, hermano, que hay quienes se burlan. Hermano, hay quienes no se les será perdonado un pecado contra el Cristo. Ahorita vamos a entenderlo bien. Pero la blasfemia no es lo mismo una blasfemia que un pecado. La blasfemia tiene que ver con burlarse de aquellos que Cristo va a salvar. La blasfemia tiene que ver con burlarse de aquellos a quienes Cristo ama. La blasfemia es una forma de burlarse de esa acción salvadora de mi Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 27, 39 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aquí nos está enseñando que se le meneaban la cabeza, se burlaban. Tú que decías que derribabas el templo, tú que eres hijo, que te crees que eres hijo de Dios, a ver, desciende. A ver, líbrate de esas cadenas. Empezaban a decirle, le injuriaban, estaban diciendo palabras ofensivas al Señor. Dice que esta palabra escarneciéndole significa burlándose de Él. Escarnecedor significa burlándose, significa mofarse, significa reírse. Nunca va a expresar, hermano, una sonrisa de burla. Cuando usted vea que un pecador, alguien con actitudes negativas, se acerque a Dios y usted diga: esta, tenga cuidado. O que exprese una manifestación de coraje, porque Dios así lo recibe. O se esté riendo, o se esté burlando, ni va a cambiar.
está haciendo la finta, está tratando de engañarlo. No, si yo lo conozco bien y yo lo conozco, nada más está queriendo pasar de vivo. Cuidado con esa actitud, porque eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Pero es una blasfemia porque es un burlador. Y un burlador es aquel que es un escarnecedor, es aquel que se burla de la acción de cómo acerca a Dios a los hombres hacia su presencia. Dios conoce el corazón de cada uno. Pero cuando el Señor a mí me habló esta mañana y me mostró, hay quienes dicen que soy amigos de los publicanos y de los pecadores. Y el Señor me dijo, sí, son mis amigos, pero más no soy amigo de un escarnecedor. Cuando yo me despierto, hermano, y empiezo a buscar esta palabra que el Señor estuvo hablando en mi corazón en esta mañana, a mí me llena mucho de conocimiento esta palabra, porque dice que ahí estaban los escarnecedores en la cruz burlándose del sacrificio de la cruz. A otros salvó y él no puede salvarse. Es imposible que los demás se salven porque terminarán con la misma suerte. Ahí estaban los escarnecedores burlándose del sacrificio de la cruz, porque mi Señor tenía que salvar a los pecadores, en las cuales dio su vida por ti, por mí, para que, hermano, esta acción salvadora es a través del arrepentimiento de pecados. Siempre mi Señor Jesús hizo una separación. Siempre el Señor señaló, hermano, hizo una separación de aquellos que iban a ser salvos y aquellos que no. Siempre mi Señor señaló quienes la amaban, quienes no, quienes estaban con Él y quienes no. Siempre marcó una diferencia. Por eso dice, hermano, que siempre hizo una separación para mostrar quiénes eran los que, fíjese, hermano, por eso la Escritura dice en Romanos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni las tribulaciones, ni las persecuciones. Pero la Escritura dice, hermano, que esa palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No se está refiriendo al amor que nosotros le tenemos a Él, sino del amor que Él nos tiene a nosotros. No se está refiriendo porque el hombre todavía no sabe amar. El hombre que diga que sabe amar a Dios, que realmente lo ama, se entrega con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu. Porque la Escritura dijo al Señor, amarás a Dios con todo tu corazón. Pondrás a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Pondrás en obediencia a Dios por cualquier cosa, antes que cualquier cosa. Ese es el verdadero amor a Dios. Por lo tanto, todavía el hombre, o todavía nosotros, si usted quiere, todavía no sabemos amar como Él quiere que nosotros le amemos. Todavía no conocemos realmente el amor al Padre. No conocemos que realmente qué tan grande ha sido su amor para con nosotros, o cuán grande ha sido su amor con nosotros que no lo entendemos. Grande es tan profundo, tan alto, tan ancho, que no lo llegamos a entender. Por eso dice, hermano, que ahí estaban estos escarnecedores al pie del sacrificio de la cruz, burlándose de esa acción salvadora. Por eso dice en el libro de Mateo 12, versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. La versión Nuestro Testamento dice, pero él le preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló a todos sus discípulos y le dijo, estos
son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en los cielos, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Este es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Y señaló a sus discípulos. No es que mi Señor Jesús estuviera menospreciando a su madre, ni a sus hermanos que estaban ahí. No los estaba rechazando, sino la que está diciendo que la verdadera familia en Cristo son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Son aquellos que hacen, los que se aman los unos a los otros. Señaló quiénes son su madre y sus hermanos, porque Él no puede odiar, porque Él no puede menospreciar, porque Él no puede rechazar a su madre ni a sus hermanos, porque Dios manda que amemos a los demás como a nosotros mismos. Por lo tanto, no los estaba haciendo a un lado, sino que Él estaba tratando de ilustrar que todo aquel, dice, es aquel que hace que obedece y hace la voluntad de mi Padre. Por eso Él señala quiénes son su madre y sus hermanos y hermanas, diciendo quiénes son aquellos que son a los que Él ama, son aquellos que obedecen los mandamientos, que hacen la voluntad de mi Padre. Porque Él amaba a su madre, Él amaba a sus hermanas, Él amaba a sus hermanos. Porque Él es amor. Si algo la enseñanza de Él era amarnos, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Él no podía ministrar un rechazo a quienes Él señalaba, a quienes Él amaba. Él señaló con su dedo, Él señaló con su mano. No dijo, a ver, yo amo. No, él señaló, apuntó, dice, a sus hermanos, hacia sus hermanas, hacia su madre, y dijo, estos son los quienes yo amo, los que obedecen a Dios, los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso, hermano, en la cual podemos decir que un creyente que no respeta a sus pastores, un creyente, hermano, que solo le llama hermano o hermana a los de la congregación, y no hace la voluntad del Padre y no obedece a los mandamientos, no es de la familia de Cristo, porque el Señor mandó, hermano, que nos amemos los unos a los otros. Si no hay respeto hacia los padres terrenos, no hay respeto hacia los pastores, no hay respeto, hermano, hacia la congregación, porque somos hermanos en Cristo, entonces no son de la familia celestial, no son de la familia del reino de Dios. Porque en esto el Señor señaló que los discípulos tenían que tener una característica. El pueblo de Dios tenía que tener una característica. Es que dijo en el libro de Juan 13, versículo 35, dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. En esto los iba a conocer. Hay una señal entonces. La señal del amor y no la señal del odio. No la señal del menosprecio, no la señal que entre hermanos se estén odiando, se estén destruyendo, que estén hablando el uno con el otro. Esa no es la señal del pueblo de Dios, esa no es la señal de quienes Cristo ama. Por eso hay que entender, hermano, que Él ama al pecador. Él ama al pecador, hermano, que no lo conoce. Él ama a la humanidad. Pero no ama, créame, hermano, no ama a los escarnecedores. Él no es amigo de los escarnecedores. Él no es amigo de los que se burlan de a quien Él escoge para salvar. La señal, hermano, del amor, hermano, es la señal de los discípulos, el amor y no el odio entre hermanos en Cristo y en su familia. Hermano, no se puede ver, hermano, cuando hay odio en la familia, en las divisiones en la iglesia. No se puede ver, hermano, cuán bendito es el Evangelio. Hay gente cristiana que son muy agresivos con los demás. Hay gente que es cristiana, que su boca no habla en contra, o sea, no para en contra de los demás, siempre están hable y hable. Hay gente muy agresiva que está destruyendo a su familia.
Hay gente muy agresiva estando en las iglesias que los golpea, que humilla a la esposa, humilla al esposo, humilla a sus hijos, los carga llenos de miedo. Estos son burladores. Eso dice la Escritura, que la falta de amor, mira hermano, la falta de amor no salva. La Escritura también nos enseña que mi Señor Jesús dijo que aún los malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Les enseñan la maldad, les enseñan hermano, el ser agresivos y no amar y no respetar y no bendecir, porque son escarnecedores. Gente que se burla de Cristo, gente que se burla de la acción salvadora. La falta de amor no salva, sino aleja a los demás, de Dios. La falta de amor hará que a muchos se alejen de las personas, se alejen de tu casa, se alejen de tu vida, por la falta de amor, por ser agresivo, por ser, hermano, que nadie quiera realmente verte. A lo mejor el hombre dirá, verá hermano, porque el hombre piensa que es el que toma decisiones. Pero la Escritura dice que Dios es el que envía ángeles, el que envía, hermano, solo envía ángeles a visitarnos. También dice que Él envía, hermano, los salvos a la iglesia. También dice que Cristo nos visita. Pero también vemos entonces que cuando Dios decide no ir a la casa de alguien, simplemente es porque no es de su agrado. Entonces dice, quizás dirá el que está solo, al que le gusta ofender, hablar mal de los demás, dirá, es que a mí no me gusta que me vengan a ver. Lo que no saben, que nadie los visita porque Dios no quiere que los visiten, porque son muy agresivos. Es triste dañar la vida de los demás y hacerse a un lado. La falta de amor no salva sino aleja a los demás de Dios. Por eso la señal de aquellos que aman a Cristo tienen bien marcada en su vida aquellos que son de Cristo, en aquellos que Cristo murió por ellos. Pues el Señor dijo algo, hermano, que estos son los que en esto los conocerán, que tenéis amor los unos para con nosotros. Por eso di esta palabra en el libro de Lucas 7:33. Dice así: porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís este es hombre comilón y bebedor de vino. Vea lo que dice: amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Vea lo que dice, hermano. Se sentó a la mesa. Entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si supiera. Este hombre se llamaba Simón. Simón significa piedra, un hombre duro de corazón. Dice que esta mujer corrió, una mujer pecadora. Y este hombre dijo, él llamó a Jesús. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Dice, este es un comedor, un comelón, un bebedor de vino. Otra versión dice, es un borracho. Se junta con los borrachos, se junta con los glotones, según aquellos que se andan deleitando de la vida. Dice, amigo de publicanos y pecadores. Entonces dice que este fariseo rogó a Jesús que se sentara a la mesa con él. La pregunta es, ¿por qué mi Señor Jesús aceptó sentarse a la mesa de este hombre que él sabía que menospreciaba a los pecadores, que se burlaba
de la acción salvadora. ¿Por qué mi Señor, hermano, aceptó esa invitación? Mi Señor Jesús, hermano, aceptó esa invitación porque Él sabía que ahí iba a llegar una mujer pecadora, y para darle testimonio a este Simón, a quien Dios ama, a quien Dios realmente ama. Por eso dice que son amigos de publicanos y pecadores. La palabra amigos significa un ser amado, a quien Dios ama, a quien que el Cristo ama. Eso significa amigo, alguien quien Él ama. Aquí vemos, hermano, a que Él amaba. El otro le rogó, el otro se postró. Si supiera qué tipo de mujer, mi Señor Jesús no es amigo de nada ni de nadie. Mi Señor es amigo de aquellos que hacen la voluntad del Padre, son aquellos que aman realmente la palabra. Mi Señor Jesús los señalaba, los señalan como amigo de publicanos y pecadores. Por eso la palabra publicano significa gentil. Telones, viene de la palabra griego telones, que significa gentil. Eso significa publicano. Aquellos que no, entonces la Escritura dice que un gentil es aquel que no conoce a Dios. Un gentil es aquellos que, hermano, viven conforme a las costumbres, tradiciones todavía. A ver, amigo, entonces, no está hablando que era amigo, está diciendo que Él los amaba. Él ama a un gentil, Él ama a un gentil. Lo acusaron de ser de amador de los gentiles. Lo acusaron de que amaba a aquellos que no lo conocen. De aquellos que no conocen a Dios. Se burlan de aquellos de que este hombre no conoce a Dios. Como esa gente de afuera, ¿qué le vas a ir a predicar a este vecino, a esta vecina, a este hombre? ¿Qué le vas a ir a predicar? Si son tremendos, los otros no van a cambiar. Si supieran con qué tipo de gente, son iguales que ellos. Uno debe de inclinarse por la acción salvadora en aquellos que están perdidos, en aquellos que están lejanos, porque el Señor dijo, ¿qué mérito tiene amar a aquellos que te aman? Por eso el Señor dijo, hermano, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia, menos aquellos que se burlen de la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Él ama a aquellos que no lo conocen. Esto es un publicano. Ellos aman a aquellos a quienes no lo conocen a Él. Él ama a aquellos, hermanos, a quien llama salvación. El hecho de que seamos salvos no representa que lo conozcamos a Él. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia de Cristo no lo conoce a Él porque no ama la palabra? Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que tuvieron un encuentro con la acción salvadora del Señor, eso los ama a ellos. Por eso dice, hermano, que también la palabra publicano significa, hermano, oneimai. Esa palabra oneimai significa precio, significa comprar. Significa aquel, hermano, un publicano entonces es aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Un publicano es aquel, dice, es amigo de aquellos que Jesús, solamente por confesar a Jesucristo como su Salvador, es amigo de ellos. ¿Cómo es posible que Cristo ame tanto a una persona que se acaba de convertir? ¿Cómo es posible que Cristo ame a alguien que no lo conoce? Pues sí. Por eso Pablo, cuando en el libro de Hechos dice que pasó, hermano, por unos templos religiosos y se encontró un lugar donde decía que amaba, hermano, al templo a un Dios desconocido. No lo conocía. Ahí entró a predicarles quién era el verdadero Dios, quién es el verdadero Cristo, quién es el verdadero Espíritu Santo. Entró a predicarles, dice en el libro de Hechos 17, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba prescripto al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pero sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. No lo conocen,
pero lo aman. Entonces cuando dice, es amigo de los publicanos, él dijo, sí, soy amigo de los publicanos, soy amigo de aquellos que no lo conozco. Yo vine al mundo a ser amigos de los publicanos. Yo vine al mundo en aquellos a dar y comprar, en aquellos que no me conocen. Y vine a darme a conocer a ellos. Estos son mis amigos. Mis amigos no quiere decir, hermanos, que eran que tenían una relación íntima con Él, sino a los que Él amaba, a los que Él dio su vida en la cruz. Ese es un publicano. Un publicano es aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo, pero que todavía no lo conoce, pero que todavía no ha cambiado su vida y todavía no se ha entregado por completo a Cristo por amor al Padre. Pues le está dando tiempo, hermano, para que se arrepienta, aunque ellos no lo amen, aunque ellos no tengan la intención de conocerlo. El Señor Jesús los ama. Pero al amarlo no es tiempo, no es darles tiempo para que hagan con su vida lo que quieran y vengan cuando quieran. El hecho de que los ame no representa tiempo, representa amor. Y amor es, hermano, es buscarlo a Él ya. También dice, le dijeron, es amigo de pecadores. La palabra pecador significa en el griego hamartano y viene de la palabra propiamente errar el blanco. Significa no participar del premio. Significa errar, estar completamente equivocado. Por lo tanto, hermano, significa practicar el pecado. Por lo tanto, lo que está diciendo que hay quienes están equivocados de una falsa santidad. Hay quienes están equivocados, hermano, con una falsa religiosidad. Están siendo engañados. Porque hay gente, creyentes, hermanos, que dicen, yo soy santo, yo soy bueno, todo lo hago bien. Hermano, yo no peco por no asistir a los cultos, eso no es pecado. Yo no soy pecador porque yo oro, yo leo, yo ayuno, yo tengo a Dios de cada mañana, me acuerdo de mi Señor y le doy gracias por todo. Aunque Él sabe que yo no puedo ir, Él sabe que yo no puedo asistir, pero Dios está en mi corazón. Eso es una falsa religión, dice que es una falsa santidad. Eso es una falsa santidad. Eso es una falsa espiritualidad. No necesito estar junto a Él para que Él esté conmigo. Porque Él es el que debe estar conmigo y no yo con Él. No necesito acercarme a Dios cada mañana. Yo con que me acuerde de Dios, no necesito ir al culto. Se sienten tan confiados que ese tipo de santidad, hermano, los va a salvar. No se dan cuenta que para buscar la santidad se necesita obedecer los mandamientos de Dios. Por eso el Señor dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Quiere decir que lo tendremos que poner en primer lugar a Él y no a otras cosas como prioridad. El amor de mi Señor Jesús está en sus vidas. Pero no debemos de entender que porque Dios nos ama tenemos que actuar de una manera religiosa, de una manera a nuestra manera. Por eso, hermano, dice que Él ama, Él es amigo de los pecadores, Él ama a los pecadores, sí, los ama aquí. Un pecador entonces aquel que un día recibió a Cristo como su Salvador, pero no lo conoce por medio de la palabra. No sabe qué es mandamiento. Dios te ama, hermano. Pero representa que el amor a Dios, hermano, no representa que puedes seguir haciendo lo que quieras. El hombre que no hace lo que quiere es porque es un ignorante, desconoce las escrituras. No le estoy ofendiendo, sino porque desconoce lo que está escrito. Sin embargo, el amor del Señor dice que estos son amigos de publicanos, aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, pero no desean conocerlo. Es amigo de pecadores, aquellos que conocen la palabra,
pero no la ponen en obediencia, sino simplemente cayeron en una religiosidad. Por eso Primera de Juan 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Quiere decir que un pecador es aquel, no está hablando de aquellos que están en el mundo, porque ya dijimos que los publicanos son los gentiles, aquellos que se convirtieron a Cristo. Pero aquí estamos hablando de un pecador, es aquel que conoce y no lo quiere hacer. Pues mi Señor Jesús los ama, hermano. A pesar de que ignoran las Escrituras, Él los ama. Porque esto es pecar contra Dios. Hay gente que dice que ama a Dios, pero desprecia su palabra, rechaza el mensaje. Primera de Juan 5:3 dijo el Señor: en esto consiste el amor a Dios, en que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. La Escritura dice que dice: en esto consiste el amor a Dios, en que amarás a sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No lo adoran, no les sirven. Sin embargo, mi Señor Jesús los ama para llevarlos al arrepentimiento sin que ellos lo amen a Él. Dios ama a los hombres que Él violan la ley, que dicen que los aman, pero no le quieren servir, hermano, lo desprecian su palabra. El amor todavía de Dios está sobre de ellos. Él es amigo de ellos. No es amigo de ellos. Simplemente Él los ama. Él los ama. Es amigo de publicanos. Es amigo de pecadores. Sí. Pero acá vemos que llegaron a la casa de un hombre llamado Simón, que se burló. ¿Qué tipo de hombre es aquel? Si supieran qué tipo de hombre es aquel que ama a los pecadores, es aquel que ama a los publicanos, es aquel que ama a los adúlteros, es aquel que ama a todo aquel que falla. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de profeta es este? ¿Qué tipo de pastor, qué tipo de hermano, qué tipo de líder es este que ama a los peores? No creo que se salve. No creo que ese hombre cambie. Si supieran lo que ya ha hecho, si supieran qué tan malvado es, si supieran esto, hermano. Hay gente que tiene esa expresión. Entonces hay quienes están equivocados de una falsa santidad. Están siendo engañados. Porque lo que no tienen es amor al prójimo. Por eso el Señor ama también aquellos que ignoran las Escrituras. Los publicanos son aquellos que a pesar de hermano, de haber sido salvos, no quisieron conocerlo. Mi Señor Jesús ama a los pecadores, aquellos que ignoran las Escrituras, aquellos que no aman y ponen por obra sus mandamientos. Todavía el amor de Dios está sobre ellos, porque Él no vino a condenarlos, Él vino a salvarlos. Vivimos pecando en contra de Dios porque no queremos conocerlo. Vivimos pecando contra Dios porque no queremos obedecer las Escrituras. Dicen que lo aman, pero desprecian su palabra. No quieren conocerlo a Él. No quieren andar en sus caminos. No quieren andar, hermano, en la verdad. No quieren andar en la vida. Pero el Señor, aún el amor de Dios está ahí, dándoles tiempo para que se arrepientan y vengan y deseen conocerlo a Él y conocer su bendita palabra. Cristo es la palabra. Por eso dijo el Señor, y esta dijo en el libro de Juan. En el libro de Juan 17, versículo 3, dijo el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, que conozcan a Dios y que conozcan la palabra. Cristo es la palabra. Es amigo de Dios, es amigo de Dios. Dios ama a aquellos que no lo conocen. Dios ama a aquellos que ignoran las Escrituras. Sí, hermanos, sí los ama. Porque el propósito de Él es llevarlos al arrepentimiento. La pregunta es, si nos hiciéramos una pregunta hoy entre usted y yo, hermano, aquí entre nos, ¿usted conoce al Padre?
Entonces, ¿por qué no se entrega al 100%? ¿Por qué no le da prioridad a Dios en todo? ¿Usted conoce al Padre? Entonces, ¿por qué no obedece la palabra conforme a lo que Dios nos va enseñando cada día? ¿Por qué vivimos violando la ley? ¿Por qué vivimos desobedeciendo? ¿Por qué todavía nos cuesta trabajo, inclusive hasta congregarnos, que es un mandamiento pequeño? Aquí entre nos, ¿cuánto conocemos? ¿Cuánto amamos? ¿Ya te has puesto a escudriñar tu corazón cuánto realmente amas al Padre? ¿Cuánto realmente lo conoces? ¿Cuánto realmente conoces de la bendita palabra? Conocer la palabra no significa tener conocimiento de letras, sino cuánto obedeces. Del 1 a 10, ¿cuánto darías? ¿Cuánto del 1 al 10? ¿Qué número le pondrías sobre tu obediencia? Del 1 a 10, ¿qué número le pondrías? ¿En qué tanto amas al Padre? ¿Crees que lo amas con todo tu corazón? Porque no améis de boca, no améis de lengua, sino de hechos. Por eso él dijo que él era amigo de los publicanos, de los pecadores, de aquellos que no lo conocen y de aquellos que ignoran las Escrituras. Los ama, pero no era amigo de los escarnecedores, porque dice que ese Simón lo llamó y lo hizo que se sentara a la mesa. Dice en el libro de Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, que en todo lugar se arrepientan, en cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cada vez que él hablaba, voy a resucitar. Cada día él dijo que voy a juzgar el día. Llegará el día donde voy a juzgar al mundo. Lo voy a juzgar con justicia. Por cuanto no quisieron conocerlo, por cuanto no quisieron saber de él, dice, yo los voy a juzgar. Y dice, se empezaban a burlar. Ahí estaban los burladores. Los burladores son los blasfemos. ¿Qué va a salvar el mundo? El mundo no viene. El mundo, o sea, la destrucción no viene. El mundo no se va a acabar. Eso es un burlador. ¿Para qué vas allá a la iglesia? Ese es un burlador. Todavía hay tiempo de divertirse. Ese es un burlador. No, si yo tengo a Dios en mi corazón. No, Él sabe que yo lo amo. Ese es un burlador. Oh, ese hombre no va a cambiar, esa mujer no va a cambiar. No, si ese es hombre y está hable y hable como si fuera un santo. Ese es un burlador. A quienes no alcanzarán salvación si siguen con esa actitud. Porque, hermano, Él no es amigo de los burladores. Él no es amigo de aquellos que se burlan de la salvación de Cristo. Él no es amigo de aquellos que se burlan de aquellos a quien Él quiera cambiarles la vida. Él no es amigo de aquellos que se burlan del sacrificio de la cruz. Él no es amigo de aquellos que se burlan y viven tachando la vida. Y hasta gente está como Simón. Si supieran la vida de esa persona, si supieran qué tipo de clase de personas son esas, no estuvieran ahí hablándole, no estuvieran en esa casa, no estuvieran invitándolos allá, si son terribles, si son esto, si son otro. Nada más llegaron a burlarse. Mi Señor Jesús entró a esa casa de Simón para demostrarle al Simón a quien realmente él amaba. Simón, interesante, hermano, porque la palabra Simón significa oír. Simón significa obediencia. Oh, le demostró a alguien que decía que era obediente, alguien que decía que hacía lo que Dios le decía, hermano. Y lo primero que hizo ese Simón delante de él fue burlarse de esa mujer y tachar a Jesús como ser. ¿Cómo es posible que ame a una persona así? Si yo soy obediente, yo sí hago las cosas bien. Por eso la acción salvadora de una persona es la manera como se expresa de los demás.
¿Cuánta gente se burla del mensaje de salvación? Si supieran qué tipo de persona es esta, no creo que cambie. Si es malo, Dios lo ama. Aunque no lo conozca, aunque ignore las escrituras, Dios lo ama. Pero le molesta a nuestro Padre Celestial que hayan creyentes que se burlen cuando Dios quiera cambiarle y salvarle la vida. Por eso mi Señor es paciente para salvar. Espera y espere para que alguien cambie. Lo ama porque esperando que se arrepienta, lo cual tiene un tiempo de arrepentimiento. Mi Señor Jesús vino a la casa de Simón porque ahí llegaría la mujer María Magdalena para demostrarle quiénes eran aquellos que ellos amaban, quiénes eran sus amigos, y hacer separación del que no es amigo de los escarnecedores. Por su amigo representa a alguien que ama, ser amado, querido. Eso significa amigo, que viene de la palabra filos. Amigos son aquellos que Él ama para ser salvos, aunque a Él no lo amen todavía porque no lo conocen. Si tú no conoces al Señor, déjame decirte que el Señor te ama. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, déjame decirte que el Señor te ama. Y lo que quiere es que tú seas salvo de condenación eterna. Por eso Él no te juzga tu pecado. Él no está juzgando tu vida, porque Él no vino a juzgar el mundo, porque todavía no es el tiempo. Y el hecho de que no vino a juzgar el mundo no quiere decir que nadie es pecador, no quiere decir que nadie es enemigo de Dios, no quiere decir que alguien esté enemistado con Dios. Quiere decir que le está dando a los hombres tiempo para que se arrepienta, por cuanto el amor del Padre, por cuanto el amor del Hijo es dar tiempo para que se arrepientan de sus pecados. Ese es el amor, arrepentimiento. Ese es realmente el amor a Dios. Por eso Él nos ama, porque nos ama a Él. Porque por publicarnos, Él nos ama porque no lo conocemos a Él. Por eso Él vino a dar testimonio, digo, para que te conozcan a ti, Señor. Él nos ama todavía, ¿por qué? Porque ignoramos las Escrituras. Por eso dice en Hebreos que Él vive todavía intercediendo por nosotros. Dice, pasando por alto los pecados de ignorancia. Hermano, porque Él en eso dice en Hebreos 9, versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Él vive intercediendo por los pecados de ignorancia. Si profesamos que conocemos la palabra, dice que nos hacemos acreedores a todos nuestros pecados. Mateo 12, versículo 20 dice, la caña cascada, en el Mateo 9, 13, y ve lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigo de pecadores, vino a amar a los pecadores, por cuanto vino a dar un sacrificio, misericordia y no sacrificio. Porque no he llamado a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 12, 20 dice, y la caña cascada no quebrará, y al pábilo que humea no pagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Publicano significa gentile. Por eso la Escritura también dice en Lucas 20, 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz de la revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Por eso entendemos aquí en otra fase, los pecadores, cuando habla de los publicanos, hermano, está hablando de la iglesia de Cristo, que fue sacada de entre las naciones. Aquellos que, aunque recibieron a Jesucristo como a su Salvador, no conocen las Escrituras. Son amigos de pecadores. Él ama a los pecadores. Él ama a Israel, al pueblo bendito de Israel. Lo bendecimos en esta mañana. Aquellos que son realmente israelitas. Los pecadores, hermanos, se refiere a Israel, porque ellos conocen las Escrituras, pero rechazaron conocer al Hijo de Dios. Nosotros conocemos
al Cristo, pero rechazamos conocer las Escrituras. Qué tremendo, ¿no? Que la iglesia de Cristo se la reveló el Cristo, pero no conoce las Escrituras, no obedece al Señor. El pueblo de Israel conoce las Escrituras, pero rechaza completamente. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no quisieron conocerlo a Él. Y hasta hoy Israel no conoce al Salvador. Pero cómo Dios ama al pueblo de Israel, pero cómo Dios ama a la iglesia de Cristo. Los ama, hermano, porque fueron comprados con sangre preciosa, fueron comprados con su sangre. Él ama, dice, son amigos. ¿Por qué Dios ama tanto? Dice, y se levanta un escarnecedor. Por eso el Señor dijo, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia. No será perdonado a la gente que se burle de la acción salvadora, del sacrificio de cruz. Dios no ama a aquellos que se burlan de la salvación de otros. Dios nos ama a aquellos que dicen que Dios no es capaz de cambiarle la vida a otro. Dios no ama a aquellos que no son capaces de decir, es que ese hombre cometió tanto pecado que ya no creo que Dios lo salve y Dios lo ama. Déjame decirte en esta mañana que no importa qué pecado, no importa lo que hayas hecho, Cristo te ama. Porque no hay poder, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y si pecaste por ignorancia, porque desconoce las Escrituras, el amor del Padre está a ti. Por eso tenemos que venir y arrepentirnos de decirle, Padre, yo no sabía, me equivoqué, pedirle perdón. Y el sacrificio de la cruz era una realidad, porque Él dijeron, es que es el amigo de pecadores. ¿Cómo es posible? De aquellos que fallan en las Escrituras, de aquellos que cometen pecado en el cuerpo, de aquellos que dicen que conocen. Dicen la gente, es que esos cristianos son unos hipócritas. El amor de Él, dice, sí, pero por eso en el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mi Señor Jesús no se sentó en la mesa de Simón porque era un escarnecedor, porque es para que se cumpliera esta palabra, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él no es amigo de los escarnecedores. Él no es amigo de aquellos que dicen obedecer a Dios y se burlan de aquellos a quienes Cristo se está salvando, a quienes Cristo se está rescatando. No nos toca a nosotros juzgar la vida de las personas, nos toca la vida, nos toca interceder y decir, Señor, sálvalos, Señor, rescátalos, Señor, ayúdalos. Él no es amigo ni se sienta en la mesa de aquellos que obedecen y menosprecian la vida de otros, a quien Cristo ama. Él no es amigo de los escarnecedores. No es amigo de aquellos que se burlan de cómo Él salva, de cómo Él rescata. No es amigo de aquellos que ni se sienta a la mesa con ellos. Por eso dijo el Señor, con esta palabra terminé, Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Son mis amigos si hacen la voluntad. Son mis amigos que hacen si me obedecen. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en mi Padre, Él os dé. ¿Qué estaba diciendo? Dice, porque vosotros sois mis amigos si ustedes me obedecen. Ustedes no se burlen de la salvación de otros. Ustedes no anden hablando mal de la vida de otros. Son mis amigos, los amo, porque ustedes aman igual que yo. Cristo no es amigo de los escarnecedores. Estos son de los que blasfeman, que hablan mal de la acción salvadora de Cristo. Cuidadito con estarse burlando de alguien que tiene fallas, errores en todo, porque Él no es amigo de ellos.
Él no es amigo de los, ni se va a sentar. Crea, hermano, si usted se reúne en veces con gente a burlarse y hablar de la vida de las demás personas, créame que en esa silla no está Cristo. Créame que en esa silla no está Cristo. Por eso digamos, Padre del cielo, gracias por tu amor, por tu paciencia. No lo conocemos todavía, ni tampoco conocemos, no tenemos realmente, quizás no hemos alcanzado todavía un grado de obediencia. Quizás tú no lo conozcas, pero Él te ama. Cristo te ama. Quizás tú no conozcas las Escrituras, pero Cristo te ama. Te ha dado tiempo, hermano, para que tú lo conozcas y tú sepas, tengas conocimiento quién es Él, que te arrepientas de tus pecados. Es tiempo de que no pienses que Dios te menosprecia, no pienses que Dios te rechaza por tener fallas, por tener errores, porque eres pecador. No, hermano, porque tú no lo escogiste a Él te escogió a ti. No te sientas mal, ni pienses que aunque otros te señalen con el dedo, no les hagas caso, porque el Padre a quien realmente ama es a ti. Dios no ama a aquellos burladores, aquellos que te menosprecian, aquellos que te rechazan, aquellos que se burlan de tu vida, porque fallaste, porque te equivocaste, porque te expusieron, porque todo el mundo sabe lo que tú eres, aunque no debió haber sido así. No es amigo ni se siente en la mesa con ellos. Créame que aunque tengan conocimiento y tengan esa acción, Cristo no se sienta con ellos. Cristo es amigo de los publicanos. Cristo es amigo de los pecadores. Los vino allá a buscarlos para arrepentimiento. Vino a quitarlos de la mano de aquellos que se burlan. Aquellos que dicen que tienen que conocer a Cristo y no se humillan como mal le reclamó mi Señor Jesús a Simón. Entré a tu casa y tú no me lavaste los pies. Esta con sus lágrimas lo hizo. No reconocen cuando Cristo llega a salvarle a aquellos burladores, que los burladores son aquellos que blasfeman contra el Cristo. Blasfeman por la acción salvadora sobre los pecadores. La forma como Él salva. Se burlan del sacrificio, se burlan de cómo Él salva, se burlan porque Él ama a un publicano aquel que no lo conoce. Él ama a un pecador, aquel que ignora las Escrituras. Y Dios le da tiempo, nos da tiempo para cambiar y conocerlo y entender su bendita palabra. No juzguemos nada antes de tiempo, dice su palabra, porque Dios ama, es amigo del publicano y del pecador. Dios ama a Israel a pesar de que lo haya rechazado, a pesar de que lo haya rechazado y no lo haya recibido como su Salvador. Dios ama a Israel. Y aunque conozca la Biblia, aunque conozca la Torá, él no conoce a Cristo, porque la Escritura dice que hasta hoy los ojos se le estén vedados del conocimiento de Cristo, pero cuando venga Cristo esa venda se le quitará. Sabrá quién es el Salvador. Pero los gentiles, hermanos, la iglesia que salió de las naciones, la iglesia de Cristo, conoce al Cristo porque lo recibió como su Salvador. Lo recibió, Él sí lo recibió. Pero ignora las Escrituras porque no obedece, no tiene una dedicación, no ama a Dios con todo su corazón. Ponte del 1 al 10, que tanto conoces a Dios. Del 1 al 10, que tanto obedeces la palabra. Y sin embargo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ama y nos llama amigos, ser amados. Por eso en esta mañana te digo que el Señor te ama, hermano. El Señor te ama. Y que viene, que está esperando que tú y yo busquemos el arrepentimiento de nuestros pecados, que no menospreciemos la palabra salvadora, el reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Él no te odia, Él te ama. A pesar de lo que somos, Él nos ama.
Él no nos ama a pesar de que somos algo, no. Él nos ama a pesar de lo que somos. Somos pecadores, somos desobedientes, somos ignorantes, nos equivocamos, fallamos. En veces somos lo peor. Pero el amor de Dios es salvarnos, no condenarnos, porque todavía no ha llegado el tiempo. Pero todo aquel que rechace a Jesucristo como su Salvador y no crea en Él, un día será condenado por haber rechazado el conocimiento y por haber rechazado conocerlo a Él. Así que estamos en un tiempo donde Él no está condenando, porque está dando el tiempo para que el hombre se arrepienta de sus pecados y venga al pleno conocimiento. Pero el tiempo se está acabando. Así que si te juzgan, si te condenan, sepas, quiero decirte que no te preocupes. El Señor te ama, porque dio su vida en la cruz por ti. Te llama amigo para que te acerques a Él, hermano. Así que reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Si te has fallado porque ignorabas muchas cosas y te han condenado y te han juzgado, déjame decirte que todavía el amor del Padre está sobre tu vida. Si has cerrado, hermano, en que la forma de cómo comportarse, cómo conducirse, déjame decirte que el amor del Padre está sobre tu vida. Solo cámbialo. Solo arrepiéntete. Levántate y otra vez empieza de nuevo. Vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Ponte a cuentas con el Señor y dile: Padre, me equivoqué, no sabía lo que hacía, no entendía lo que hacía y por eso me alejé y me aparté, pero me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú me amas, dile: Señor. Esa es la actitud correcta de saber de que Dios nos ama, pero no decir: Señor, tú me amas y yo, porque me acuerdo de ti, porque no importa aunque esté lejos de ti, tú me amas. No, hermano, tienes que acercarte al Señor. Él te ama porque está esperando tiempo que tú vuelvas. Pero si no vuelves, es porque no eres de Él. Si no vuelves, la Escritura dice en Ezequiel que con enojo derramado te hará volver, por cuanto tú eres hijo de Dios, así como regresó el hijo pródigo a casa, arruinado, todo avergonzado, todo maltratado y menospreciado por el mundo. Pero un día regresó a los pies de Cristo, regresó a los pies salvadora del Señor, pidiéndoles pecado, y se le volvió a permitir entrar en el reino. Vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te ama. Cristo te ama. No importa lo que haya pasado. La sangre de Cristo es poderosa para perdonar todo bendito pecado, porque el amor del Señor está sobre tu vida. No te está juzgando ni te está condenando. Solo cambia, hermano. Seas quien seas. Si ya conoces a Cristo, tienes años, a lo mejor estás desobedeciendo, cada día estás aboliendo la ley. Pero quiero decirte que Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que cambiemos, que le amemos, hagamos lo correcto. Dios bendiga esta mañana tu vida. Cambia tu vida, hermano. Ama al Señor. Reconcíliate con el Señor. Vuelve a casa. Por amor a Él, si tú lo amas realmente a Él, como Él te ama a ti, entonces obedece, vuelve a casa. Él sepa que no te desprecia, Él sepa que no te rechaza. Dice que todo pecado es perdonado, menos de aquellos les será perdonado sus pecados en aquellos que se burlen de la salvación de otros. No, misericordia quiero y no sacrificios, porque ustedes condenan al inocente. Porque yo no los vino a llamar porque son justos, sino porque son pecadores, dijo el Señor. Yo los amo no porque son justos, sino porque son pecadores, dijo el Señor. Pero le molesta que alguien se burle de ellos. Porque al burlarse de ellos, es como decían, si supieran qué tipo de hombre, qué tipo de personas, esa no estaría con ellos. Por esa razón, porque Jesús estaba con ellos, porque ese es el tipo de hombre que anda buscando. Un hombre pecador, un hombre que no lo conoce, un hombre, hermano, que aunque dice que lo conoce, que conoce las Escrituras, pero no lo conoce a Él.
Hay otros que no lo conocen, pero no conocen las Escrituras. Dios bendiga esta mañana tu vida. Donde quiera que estés, enviamos un saludo a Alberto, Adela, Ernestina, allá los hermanos de Tierra de Sable en Querétaro, Julie, Pastor Esmeralda, Angélica Coral, Jessica Díez Empalizada, a los hermanos que están detrás, a Corina. Que Dios me los bendiga en esta mañana. No se burlen, hermano, porque Dios no se sienta en la mesa ni va en casa de ellos. Simón significa obediente, obediencia. Pero cuando vio a un hombre pecador se burló de ellos. Era un escarnecedor. Se levantó. Él no se sienta en la mesa de un escarnecedor que se burla de aquellos a quienes Dios ama, a quienes Dios, su gran deseo es salvarlos. Que Dios me los bendiga y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Estaremos dando culto a nuestro Padre Celestial. Visítenos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano. Visítenos y juntamente daremos la gloria a nuestro Padre Celestial, buscando que Él nos perdone nuestras actitudes, nuestra forma de conducirnos con la vida de los demás. Que su misericordia de Dios nos ame juntamente con aquellos que necesitamos conocerlo, conozcamos amarlo a Él. Y que Él nos revele en la palabra, nos revele, nos abra el entendimiento para comprender su Escritura y hacerla realmente la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir. Le mandamos un saludo a aquellos hermanos que están detrás y no se dejan ver, para enviarles un saludo. Que Dios me los bendiga en los países donde nos ven, hermano. Muchas gracias y esté pendiente de las notificaciones. Si no le llegan, dele like o se quítelo y vuelva a desconectar y vuelva a poner en la palomita, hermano, para que las notificaciones le lleguen cada vez que iniciamos una transmisión en vivo. Les esperamos mañana en el culto y el lunes a partir de las 7 de la mañana les esperamos con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermano. Bendiciones.